ハースさん、あなたに聞きたい。人間の像は消えますか？消去しても消えないものですか？ Pluto es una serie que habla sobre el odio, plantea lo que es, muestra lo que es, incluso intenta hablar de dónde podría venir, pero jamás termina por concluir qué es lo que podríamos hacer con él. Incluso los propios personajes lo admiten. 憎しみからは何も生まれないよ。ケジ人は教えてくれた。憎しみからは何も生まれないって。 Primero creo que vale la pena hablar un poco sobre cómo funciona el mundo de Pluto. En la historia de Pluto se nos plantea una historia con robots, los cuales coexisten con la humanidad. Se podría decir que ambos son casi iguales. Incluso los propios robots son partícipes de la ley. Cuentan tanto como con derechos como con penalizaciones. Por ello, en su programación están cosas que no pueden hacer, como mentir, desobedecer y finalmente matar. Y lo curioso de estos robots es que la humanidad avanzó a un punto en el que los robots más avanzados ya no son creados para ser herramientas para nosotros, no sirven para producir algo, sino que los robots más avanzados son creados porque alguien quiso hacerlos, por el sentimiento de querer, similar a como lo haría un padre con su hijo o un artista con su obra. Los robots más avanzados son aquellos que son mejores para aparentar ser humanos, para fingir que son un ser más de la sociedad. Pero ahí está la cuestión, fingir. Y eso obviamente conlleva un montón de consecuencias dentro de la serie, puesto que pasa que mentirse a uno mismo no es cosa solo de robots. Una de las cosas que creo yo al ver la serie es que esta serie trata al lenguaje, a la capacidad de hablar, como este motor de la mentira, lo que crea la mentira. El lenguaje nos permite describir cosas, sí, eso es cierto, pero lo hacemos siempre desde una postura subjetiva, y esa postura subjetiva está sujeta al error, a los sesgos, incluso a la ficción y finalmente a la mentira. Esta mentira incluso en ocasiones es accidental, mentimos sin saber que mentimos. Y esa es la cosa con el lenguaje, mentimos porque simplemente es imposible contar la verdad desde una postura subjetiva. En tanto que ya nos encontramos en una posición subjetiva, no somos capaces de alcanzar a la verdad, porque entonces ya no sería subjetivo. Lo que creo yo es que el lenguaje funciona como un motor de la mentira. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Nosotros estamos sujetos a una postura subjetiva, y si bien el lenguaje nos permite describir cosas, lo hacemos sujetos a esa postura subjetiva, al error que pueda haber ahí, a la ficción que podría haber ahí, a los sesgos que podría haber ahí, y finalmente a las mentiras que podría haber ahí. Se miente no porque uno desee mentir, sino porque no es capaz de alcanzar la totalidad de la verdad con sus palabras. Y este punto de vista subjetivo tiene emociones, sentimientos. El lugar desde donde se mire la situación crea una u otra impresión de las cosas. Y es que es ese mismo lenguaje el que, si bien sí nos hace mentir, también nos hace contarnos historias. Historias sobre el amor o el odio que finalmente terminan por volverse reales para nosotros. 真似してるうちに分かるような気がしてきたんです。何がだい？美味しいって言葉。 Pero eso es un poco paradójico, porque ¿cómo es que una mentira podría volverse verdad? Y bueno, es que siento que yo tampoco lo puedo explicar. Mis propias palabras tampoco me alcanzan para poder explicar eso. Pero también puedo decir que es algo que siento. Porque los sentimientos, a pesar de que no se pueden medir por una supercomputadora o no pueden incluso ser nombrados totalmente con el lenguaje más científico, son reales, están ahí. En mi opinión, dichas historias movidas por sentimientos le permite a los robots apegarse a unos y rechazar a otros, sentir la necesidad de pertenecer a una comunidad. Es como lo que dice Tenma. Tenma dice que un robot, el robot avanzado final, aprenderá a mentirse no solo a los demás, sino también a sí mismo. Y es muy similar con lo que pasa con Gesick. Gesick se cuenta una historia en la que hay héroes y villanos, los buenos y los malos, alguien que merece morir y alguien que no merecía morir. Eso, en cierto nivel, es una mentira porque no responde a una verdad objetiva de los hechos. Es una opinión, un sentir. Es una historia en la que el robot se ve obligado como a escoger un bando. Y es por ello que Tenma explica que es el chip del odio lo que hace que un robot, el robot más avanzado, pueda decidirse entre las 990 millones de personalidades que podría tener. Porque sería el odio, la pérdida, la tristeza,
Todas esas emociones las que obligarían al robot a posicionarse en un bando, a escoger una personalidad y a escoger una identidad. 生きているという言葉の意味が今本当に分かった。 Y esa es una de las cuestiones más interesantes. ¿Y de dónde nace el odio? ¿Por qué parece ser que es el odio lo que vuelve a los robots avanzados, parecidos al humano? Bueno, es porque tal vez el odio nace de perder algo que amas. Y es que solamente la persona que ha amado verdaderamente es capaz de odiar. Y creo que es interesante porque ninguno de los robots es capaz de nombrar eso. Es decir, no solo no entienden al odio de forma computacional, no son capaces de medirlo, simplemente admiten que lo sienten. Nunca son capaces de señalar con sus palabras de dónde les llegó. Simplemente al final de la serie llegan a la conclusión de que del odio no nace nada. Ni Gesicht, ni Epsilon, ni Tenma, ni Abula, ni siquiera Pluto y Atom al final de la serie fueron capaces de explicar qué hacer con el odio. Ninguno de estos personajes son capaces de explicarse qué es el odio, qué diablos es el odio y de dónde viene, qué hacemos con él. Y es curioso porque es como si la serie nos planteara el odio, nos mostrara el odio, nos diera pistas de por qué podría suceder, pero nunca termina de decir ¿y qué hacemos con él? ¿Qué pasa con él? Y es que al final de la serie nos dejan con la incógnita de si el odio no desaparece, entonces ¿qué hacemos con él? Daからです。だから弾けるようになりたいのです。もう戦場に行きたくないから。 Esta es la historia de Nord número 2. Y es que yo creo que la respuesta a esta difícil pregunta, la respuesta a esa pregunta que incluso hasta el final de la serie jamás se responde, se encuentra en su primer capítulo. Y es que si lo reflexionamos durante un momento y volvemos a ver esta historia, nos daremos cuenta en un primer momento que la historia de Nord número 2, perdónenme por lo que voy a decir, no le aporta nada a la trama. Y no lo digo como algo malo, sino que literalmente no aporta nada al caso de Pluto, o a la historia de Tenma, al caso del asesinato o a la guerra. No aporta nada, es solamente otro de los robots más avanzados que termina por morir a manos de Pluto. Sin embargo, y aquí es donde todo me parece muy interesante, todas las ideas que la serie trata de transmitir se encuentran en esta historia, en la historia de Nord número 2. Jamás se mencionan las palabras como emociones extremas, odio, tristeza, frustración, pero todo eso está ahí. Y es que lo que sucede es que Nord número 2 es mi personaje favorito y no podría quedarme callado y ya. Necesitamos hablar de este maravilloso personaje. Y tanto es así que le hizo un fanart. En algún lado de la pantalla, no sé en dónde, van a ver su speed paint. Tenía que hacerle un homenaje. Por favor, síganme en mi Instagram de ilustración. Además de hablar de estas cosas, me gusta dibujar. Creo que Nord número 2 es un personaje muy interesante y merece su análisis en solitario. Y para ello tenemos que ver todo lo que sucede por separado y bien esquematizado. Primero está el personaje de Duncan. Duncan es un anciano, músico, ciego, amargado, pero sumamente exitoso en lo que hace. Es un gran músico. Se presenta incluso ante Nord número 2 como un genio de la música, alguien que es capaz de componer cuando quiere y como quiere. Incluso es buscado por varias productoras de cine por su música. Es exitoso y es rico. Sin embargo, cuando era niño, él fue abandonado. Pasaba mucho tiempo con su madre, en su pueblo natal. Eran pobres y un día él enfermó. Enfermó de una enfermedad terminal que posiblemente no iba a tener cura. Pero dice que un día apareció un médico japonés, el cual le curó su enfermedad a costa de su ceguera. Él dice que después de que esto sucedió, su mamá lo abandonó para irse con un multimillonario. Y desde entonces él resiente a su mamá por haberlo dejado solo. Antes de quedarse ciego, cabe aclarar, se dedicó a estudiar lo más que pudiera la música, de una forma muy obsesiva. Y es que algo curioso es que durante una conversación podemos notar por qué esta obsesión por la música. Al volverse exitoso y rico, Duncan compra la mansión en la que vive. Y él menciona que es una mansión que podría impresionar a su madre, que es la mansión que el multimillonario con el que se fue tuvo, y él la compró. Entonces Duncan se vuelve un músico tan genial
para poder impresionar a su madre a pesar de que ella ya no está con él. Porque a pesar de que ella ya no está, los celos por este multimillonario siguen ahí. En otras palabras, el amor que la madre de Duncan no le dio a Duncan, sí se lo dio al multimillonario. Por lo tanto, la lógica de Duncan es: me voy a volver tan exitoso como él, que yo seré merecedero de ese mismo amor. Y entonces, en una ocasión, lo admite, maldice y grita: まで手に入れたかったものはこれだ。あんたの欲しかったものはこれだ。本当に大事なものを教えてあげるよ。 cómo compró esa mansión para poder impresionarla, cómo él le demostrará cuáles son aquellas cosas que sí valen la pena. Desde el punto de vista de Duncan, él no fue amado por su madre como él le gustaría haber sido amado. Fue tan poco merecedero de amor que lo abandonó. Es decir, a pesar de que Duncan con sus palabras culpa a su madre por haberlo abandonado, él se resiente a sí mismo por no haber sido capaz de ser lo suficientemente deseable para ella, y tanto es así que se obliga a sí mismo a obsesionarse con la música y volverse exitoso, porque entonces así él sí podrá ser merecedero de ese amor. La metáfora de la mansión es increíble, porque es una casa gigantesca que le costó un montón de dinero y podría impresionar a su madre, pero es una casa que está vacía, una casa en la que solo vive él, una casa muy solitaria, abandonada. Y por otro lado tenemos a Nord número 2. Nord número 2 es otro de los robots más avanzados de la humanidad que participó en una guerra. Ahí, Nord número 2 mató a un montón de robots, seres de su especie. A pesar de que sean máquinas, él se siente culpable por lo que hizo. Sin embargo, tras terminar la guerra, Nord número 2, movido por su corazón y el arrepentimiento de la guerra, decide que quiere aprender a tocar música, y posiblemente, esto nunca se menciona en la serie, pero muy probablemente, entró a trabajar como mayordomo a la mansión de Duncan con el fin de que éste le enseñara para poder aprender a tocar el piano. Y es que a pesar de que ambos personajes tienen historias completamente diferentes, arrastran un pasado muy duro. Por una parte, el odio está en Duncan al no percibirse como alguien digno del amor de su madre, y por eso fue abandonado. No es que solamente odia a su madre, también se odia a sí mismo. Y tanto es este odio que el odio, y se explica más adelante en este capítulo, lo llevó a construir una narrativa de abandono. Su abandono lo vive como una traición. Tú me traicionaste, tú me odias, me despreciaste cuando me estaba quedando ciego. Y por otra parte, el odio en Nord número 2 está en la guerra. Al igual que Duncan, Nord número 2 se odia a sí mismo por las atrocidades que cometió en la guerra. Lo llevan a sentirse sumamente culpable, tanto que él habla como bajito, serio, monótono, y está tan avergonzado por lo que hizo que tapa su propio cuerpo. No quiere que los demás lo vean, está sumamente avergonzado. Y es que ahí se empieza a tantear con una cara del odio con la que tal vez nunca se habló a lo largo de la serie. El odio no es solamente odiar a los demás, posiblemente también es aprender a odiarse a uno mismo. Y eso es lo que los lleva a los dos a cimentar sus identidades en el odio. Por una parte, el discurso de odio de Duncan lo lleva a sí mismo a convertirse en un músico excelente, genial, cuasi perfecto, para poder así ser amado. Y el odio de Nord número 2 lo lleva a percibirse a sí mismo como una máquina de matar, como alguien que incluso su cuerpo no debería de ser visto, alguien avergonzado. Al igual que pasa con el cuento de Pinocho que cuenta Urán en la serie, tanto Duncan como Nord número 2 se dejan guiar por el odio, controlar por el odio, definir por el odio. Su pasado, lleno de resentimiento, los lleva a percibirse a sí mismos de esta manera. Así es como el odio es capaz de controlar a la gente. Pero la pequeña y sutil diferencia es que Nord número 2 no quiere ser definido por su odio. Quiere cambiar. Por eso quiere aprender a tocar el piano. Quiere ser algo más que solamente una máquina de matar. Pero por otro lado, Duncan intenta transmitirle a su odio a Nord número 2. Intenta que su odio también lo defina a él. Y entonces Duncan le dice a Nord número 2 cosas como: tú solamente eres una máquina de guerra, estás hecho para el campo de batalla, no para otra cosa. El odio te define a ti como máquina de... Y esa es la dinámica que estos dos personajes llevan a lo largo de su historia. Nord número 2 quiere aprender a tocar el piano, Duncan no le deja. Tienen historias y pasados muy diferentes, pero arrastran un mismo sentimiento. Y tanto es así que ambos sueñan con eso, ambos sueñan con lo mismo, de alguna manera. Por una parte parece que Duncan está tarareando la canción que está intentando componer, y por el otro lado Nord número 2 parece ser que sueña
con su pasado en la guerra. Y tanto es así que ambos tienen una fuerte necesidad por terminar de escribir la canción. Duncan escribe la canción como un homenaje a su pueblo natal. Dice que quiere capturar el sentimiento que le provocaba el atardecer que veía cuando era niño. Sin embargo, esta canción no la puede terminar de componer. No lo ha hecho, no lo logra, porque cada vez que la toca y llega a cierto punto, se detiene al recordar a su madre. Incluso en alguna ocasión llama a ese paisaje como el paisaje en el que me abandonaste, como si estuviera hablando con su mamá. Y por otra parte, Nord número 2 quiere ayudarle a completar esa canción. Duncan se niega a recibir esa ayuda, porque si nos metemos otra vez en el discurso de odio de Duncan, nos daremos cuenta de que si Duncan acepta ayuda, quiere decir que no es un músico tan excelente como el crecer, y entonces no merece ser amado por su madre. Duncan niega la ayuda porque sería un reflejo del motivo por el que cree que su mamá lo abandonó. Pero en las pocas ocasiones que Nord número 2 logra tocar esta canción e intenta avanzar en su composición, Duncan admite que Nord número 2 mejora, y mejora solamente cuando toca desde su arrepentimiento. Es decir, que según la serie, parece ser que para mejorar en la música es necesario adentrarse en ese arrepentimiento. Pero la desesperación alcanza a Duncan y este despide a Nord número 2. Lo saca de su mansión y entonces otra vez él vuelve a estar solo. Pero Nord número 2 no es el único en abandonar a este viejo. También lo hacen las ofertas de trabajo. Las productoras empiezan a rechazar su trabajo o a creer que él ya estaba retirado. Se queda incluso sin lo que lo volvía digno, que es ser un músico excelente. Lo pierde todo. No es digno ni de amor ni de su título como genio musical. Pero un día, Nord número 2 regresa y explica que estuvo en su pueblo natal. Ahí un anciano bien informado le explicó que quien cantaba la canción de sus sueños era la madre de Duncan. Nord número 2 le explica que su madre en realidad nunca lo abandonó ni lo traicionó y que en realidad acudió con ese multimillonario para poder pagar su tratamiento médico. Que cuando se quedó ciego, ella siempre estuvo a su lado, pero al saber que él la odiaba, su madre no volvió a extenderle su mano. El anciano le explicó que esa canción la cantaban juntos, tomados de la mano en el atardecer. Señor Duncan, ¿no hay algún recuerdo que esté omitiendo? Permítame cantarle la canción que el anciano me mostró. Y algo curioso es que cuando Nord número 2 le muestra la canción a Duncan, este no la reproduce en algún sistema de sonido de su cuerpo. Nord número 2 la canta. El sonido brota de la única parte del cuerpo de Nord número 2 que se asemeja a lo humano, de su boca, la que parece estar hecha de carne y hueso, humana. Y es así como Nord número 2 le demuestra a Duncan que se equivocaba, que en primer lugar Nord número 2 no es una máquina de guerra, y demuestra que es capaz de entender el sentir y el dolor humano. Y no solo eso, le demuestra que su madre no lo odiaba, no lo abandonó, siempre lo amó. Siendo un buen o mal músico, él siempre fue digno de amor. Y es así como ambos se liberan del odio. Al liberarse del odio, Duncan acepta a enseñarle a tocar el piano a Nord número 2. Ambos pasan mucho tiempo juntos, posiblemente más de un año. Podemos ver las estaciones pasar y ambos se convierten en grandes amigos. Finalmente, después de mucho tiempo, Duncan termina de componer la canción. Y es que esta canción les permite a ambos personajes pasar a través de su dolor, no evitarlo ni embellecerlo. Gracias a esto, Duncan deja de estar solo, abandonado, y Nord número 2 deja de ser una máquina de guerra. Ambos se liberan de la forma en la que el odio había estado moldeando sus identidades. Sin embargo, Pluto llega para asesinar a Nord número 2 como uno de los responsables de la matanza en la guerra, pero en esta ocasión es diferente. Por una parte, Nord número 2, esa máquina que había estado hecha para la guerra, vuelve al campo de batalla, pero ya no para matar, sino para proteger a la persona que más ama. Y Duncan, el compositor anciano y ciego, vuelve a la soledad, pero ahora estando en paz con su propia historia. El cielo se despeja y revela un hermoso atardecer,
Y si miramos bien, nos podemos dar cuenta de que este atardecer y el atardecer del pueblo natal de Duncan son igual de hermosos, son el mismo. Antes de morir, Nord número 2 le vuelve a tararear la canción a Duncan. あの歌だ。二号が歌っている。 Pero en lugar de ser una canción de abandono en esta ocasión, es una canción de despedida, un último y cálido adiós. 歌ってないで。早く帰ってこい。この練習の時間だぞ。 Y si el odio no desaparece, entonces, ¿qué hacemos con él? Explorarlo. El odio es un sentimiento demasiado humano que no puede ser escondido en las profundidades del inconsciente. Porque si bien es un sentimiento desagradable, según la propia serie, el odio viene de perder algo que amamos. Y es que amar es genial. Es lo mismo que impulsa a los robots a hacer cosas muy humanas. A una niña a ayudar a un anciano que perdió su cartera. A un activista a fingir sorpresa por su fiesta sorpresa de la cual ya sabía. A un detective a desobedecer una orden porque sintió piedad. A un padre decir, no te dejaré ir aunque se acabe el mundo. A una ama de casa a pedir que por favor no le borren los recuerdos de su fallecido esposo. A una esposa a llorar su pérdida. A un luchador a recordar su familia en sus últimos momentos de vida. E incluso al mismísimo diablo a romper en llanto al darse cuenta de que sus víctimas también amaron al igual que él. Si bien se podría decir que estos robots viven vidas falsas, el amor que sienten es real, y el odio también. Los robots no pueden entender el odio, no pueden computarizarlo, pero sí lo sienten. Y eso mismo pasa con el arte, porque el arte escapa a lo lógico, a lo medible. Y es que lo que parece decirnos la historia de Nord número 2 es que el arte, escapando a la lógica y al lenguaje, permite explorar nuestro odio, no importa si se trata sobre una historia de abandono o sobre los horrores que se viven en la guerra. Estas historias, estos arrepentimientos, son historias que no se pueden omitir, guardan dentro de sí sentimientos que simplemente no se pueden ocultar, e incluso si se intentara olvidar, este sentimiento regresará en formas de sueños y pesadillas, y marcará nuestra vida para siempre. Duncan y Nord número 2 apuestan por el arte, no como una forma de embellecer sus vidas o hacerlas más tranquilas, sino todo lo contrario, como una forma de acercarse a su dolor, como una forma de hablar de las cosas que perdieron, las cosas que les duelen, las cosas que les causan tristeza. Y es que me temo que en este primer capítulo, y el que parece no aportar nada a su historia principal, podríamos encontrar una respuesta. Si sientes odio, si perdiste a algo que amas, no huyas de la tristeza, vívela, siéntela. Si sientes odio, dolor, tristeza o desesperación, crea algo. Haz que del odio sí nazca algo.